Domingo 25 de julio. Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberíades. Lo seguía mucha gente, porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe: ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba, pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió: Ni 200 denarios bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí hay un muchacho que trae 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: Díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron ahí, y tan solo los hombres eran unos 5,000. Enseguida tomó Jesús los panes, y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos: Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron, y con los pedazos que sobraron de los 5 panes llenaron 12 canastos. Entonces la gente, al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, decía: Este es en verdad el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Hermanas y hermanos, este domingo la palabra de Dios nos pone cara a cara con un hermoso recurso de la providencia para que nadie pase necesidad, nosotros mismos. A cada uno el Señor nos ha dado algo valioso, y todos tenemos seguro un poquito de algo que podemos compartir, pero solo un poquito. Y como decía el Evangelio del domingo pasado, tenemos frente a nosotros a una multitud necesitada, y nos es imposible responder a tamaña necesidad desde nuestra pequeñez. Pero la invitación que Dios nos hace a compartir lo que tenemos con la multitud de hambrientos, nos la hace sabiendo bien lo que va a hacer. Jesús nos invita a entregarle a Él lo poco que tengamos, nuestra vida, para que Él lo pueda multiplicar en pan, en paz, en justicia, para una multitud. El problema de la alimentación ha sido uno de los asuntos más urgentes para la mayor parte de la humanidad a lo largo de la historia. Hoy lo sigue siendo para muchos millones de personas. Cada mañana sienten el hambre no satisfecha y todos sus esfuerzos se dirigen a encontrar lo necesario para subsistir. ¿Parece imposible? Pues es verdad. Y nos referimos al hambre material, al hambre de pan o de arroz, a la falta de lo más necesario para poder sobrevivir. El Evangelio de hoy nos cuenta cómo Jesús multiplicó unos pocos panes y peces y dio de comer a una multitud. Se dice que eran 5,000 hombres, sin contar a las mujeres ni a los niños. Eran gente desesperada. Quizá por eso habían abandonado sus casas y se habían lanzado al desierto a seguir a aquel predicador.
Le seguían esperando quizá encontrar una palabra de aliento, algo que les infundiese nueva esperanza. El milagro de Jesús no solo consiste en darles de comer. Lo más importante es que consigue hacer de aquella multitud una familia que, sentados juntos, comparten la comida. Aquí es donde está lo más importante. Muchas veces nos quedamos en el aparente truco de magia que hace Jesús al multiplicar el pan y no nos percatamos que el mayor milagro que el Señor hace es el cambio de actitud en aquellas personas. Hace de ellos una fraternidad. Por eso termina sobrando comida. El milagro de Jesús consistirá precisamente en hacer que el pan se comparta y se multiplique sin medida. No se saca de la nada, sino de poco, aunque para aquel muchacho es mucho. Pero el muchacho no se lo ha guardado para sí, y Jesús ha hecho posible que el compartir el pan sea compartir la vida. Si no se hubiese dado ese cambio cualitativo en la relación entre aquellas personas, no habría sobrado nada. Seguro que todos hubiesen luchado por acaparar toda la comida posible. No habrían hecho más que mirar por sus intereses, por saciar su hambre, la de entonces y la del día siguiente. No había ninguna razón para compartir con nosotros. Pero se produce el milagro. Jesús les hace descubrir que al compartir el pan se empieza a vivir de una forma nueva, que el bienestar del otro es la condición de mi bienestar, que en familia es mucho más fácil satisfacer la necesidad y que termina por sobrar pan. Al hacer el milagro, Jesús da una nueva esperanza a aquellas personas. Es lo que les hace decir: este sí que es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús, mensajero y vocero de Dios, da esperanza a los que están desesperados, acoge en familia a los que están solos y da de comer a los que tienen hambre. Con Jesús se abre también ante nosotros una nueva esperanza de cambio en nuestras actitudes. Debemos ser portadores de ella para nuestro mundo. Los cristianos y cristianas debemos comprometernos a reunir, a compartir lo que somos y tenemos, a acoger a los demás. No queremos dividir, ni odiar, ni separar. Creemos que podemos vivir unidos en el amor con el vínculo de la paz. Creemos que es posible superar el egoísmo, el individualismo, la avaricia, el odio que mata y destruye. A eso nos invita la palabra de Dios hoy y nos enseña que cuando compartimos lo que somos y tenemos, sobreabunda y hasta sobra porque Dios se encarga del resto. Que Dios les bendiga y les proteja.